Hola amigos de su canal Desenredando las Redes. Hoy hablaremos de las redes LAN en bus. Buenos días, mi nombre es John Jairo Padilla y hoy les voy a hablar de las redes de área local en bus y en árbol. Muy bien, eh, las redes en bus son una topología que es muy usada en especial en redes industriales. Eh, digamos que inicialmente fue una topología también usada en redes de oficinas, pero digamos que con el pasar del tiempo para la red de oficinas se ha caído en desuso y pues hoy en día se utiliza más que todo en redes industriales. En este tipo de redes las estaciones pues se conectan a un medio de transmisión común que puede estar conformado por un par de conductores, como vemos en la figura, o también puede estar conformada por 4 conductores, como veremos más adelante. En este tipo de comunicación, la transmisión es full duplex, es decir, que los equipos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo, dependiendo de cómo se haga la conexión. Sería semiduplex si solo hay un par de conductores y sería full duplex si tenemos 4 hilos. Entonces, como observamos en esta gráfica, cada dispositivo, cada computador va a estar conectado mediante 2 o 4 hilos y este medio común, que serían en este ejemplo de este par de hilos, tiene, como pueden observar acá, lo que se conoce como un terminador. ¿Sí? Este terminador tiene la impedancia característica del medio y se coloca con el fin de que absorba las tramas que se inyectan al medio. Es decir, cuando una estación emite una trama, por ejemplo esta que tenemos aquí emite una trama, esa trama va a propagarse en los dos sentidos, ¿sí? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, y seguirá viajando esta onda propagándose por el medio hasta llegar al terminador. Si no se pusiera este terminador, entonces lo que ocurriría sería que una parte de la energía se disipa. Si estuviera abierto, por ejemplo, el cable, entonces se disiparía una parte de la energía, pero otra parte se reflejaría. Y al reflejarse se devuelve la onda y produciría como una especie de eco. Es como cuando nosotros hablamos en un espacio, digamos, muy grande, y entonces al hablar se produce el eco. Entonces algo similar ocurriría si no se colocara este terminador. Entonces la función principal de este terminador es precisamente absorber la onda y que no se produzca ese eco. Esto es importante porque al haber eco en el medio, pues entonces tocaría esperar a que el eco desapareciera para poder hacer una nueva transmisión, lo que haría más lenta la red. Vamos a hablar ahora de las redes LAN en árbol. Las redes LAN en árbol son una generalización del bus, es decir, se continúa con la misma forma de transmitir la comunicación por un par de cables o por 4 cables que son comunes a todos los computadores, pero en este caso se tienen unas ramificaciones, como se observa en la figura. Entonces, un árbol posee varias ramas, a su vez cada rama es un bus y va a tener su terminador al final, al extremo de esa rama.
y adicionalmente pues se tiene un punto que es de donde salen las demás, digamos, las ramas, y entonces a esto se le conoce como la raíz del árbol. Al igual que en el bus, cuando una estación transmite, la señal, por ejemplo en este caso, la señal sale en ambos sentidos del cable, ¿cierto? Entonces, si queremos alcanzar esta estación de acá, pues la parte de la señal que se viene hacia la izquierda, luego llegará a este punto de ramificación, toma por acá, otra parte sigue, y luego en esta ramificación sube la señal hasta llegar y alcanzar la estación que se desea. Como pueden observar, en este caso se tiene pues una ventaja, que sería que se puede alcanzar, digamos, zonas más grandes, pero sin embargo esto lleva un problema, y el problema consiste en que el tiempo de retardo en llegar la señal desde que se emitió por una estación hasta su destino pues va a ser más largo. Entonces, mientras esa señal esté viajando por cada una de estas ramas, las otras estaciones no van a poder transmitir porque se chocarían sus comunicaciones y se produciría una colisión. Entonces va a ser un tiempo mayor el que todas las estaciones tienen que esperar para poder transmitir, ¿sí? Deben esperar a que esa señal haya desaparecido completamente del medio. Por tanto, el hecho de utilizar un árbol hace que la red se vuelva más lenta, porque toca esperar más tiempo a que desaparezcan las señales del medio para poder hacer una nueva transmisión. Adicionalmente, el árbol tiene el inconveniente de que al recorrer mayores distancias la señal se va atenuando y entonces pues va a haber más probabilidad de error. Por tanto, tendría que haber más repeticiones de las tramas, y esto también hace que se vuelva más lenta la comunicación. Otro problema que se tiene con el árbol es que como veremos en otro video posterior, la probabilidad de colisión aumenta debido a que como la señal se demora más tiempo en llegar hasta una estación lejana, pues una estación lejana podría pensar que el medio está vacío y empezar a transmitir porque aún no ha escuchado la onda que iba llegando de la estación que estaba transmitiendo. Entonces esto haría que también se vuelva más lenta la señal al aumentar la red, al aumentar la probabilidad de colisión. Tanto en el bus como en el árbol, entonces habíamos ya mencionado en un video anterior que se debe indicar a quién va dirigida la transmisión. En realidad esto es para todas las redes de área local. Se debe indicar a quién va dirigida la transmisión, y también pues existe, como mencionábamos, la probabilidad de que las transmisiones de dos estaciones se choquen y entonces se produzca lo que se llama una colisión. También es necesario que se regule o se controle el tiempo que transmite cada estación, es decir, se debe controlar que una estación no se demore demasiado tiempo transmitiendo, porque esto va a perjudicar a las otras estaciones que desean transmitir. Todos estos problemas, tanto las colisiones como el tiempo de regulación de la transmisión y la identificación de las estaciones para saber a quién va dirigida la transmisión, se resuelven mediante lo que se conoce como un protocolo de acceso al medio, o sea, Medium Access Control, o MAC, protocolo MAC. Aquí observamos que cuando se envía una trama desde una estación, por ejemplo la estación C,
entonces esta trama es escuchada por todas las demás estaciones. Por tanto, necesariamente hay que colocar una información acerca de quién es el destino. En este caso, el destino sería la estación A, como observamos acá. De manera que cuando la estación B escucha la trama, pues sencillamente al darse cuenta que no va dirigida hacia ella, la ignora y la deja continuar. Cuando la estación A escucha la trama, entonces identifica que este campo coincide con su dirección y entonces toma una copia de esa trama y el resto de la señal pues continúa su viaje hasta llegar al terminador. Uno de los problemas que se presenta en este tipo de redes es que, como pueden observar, las estaciones que están conectadas al medio pues van a terminar escuchando todas las comunicaciones de todos los demás. Por tanto, se tiene un problema de seguridad. Entonces, bueno, ese es uno de los inconvenientes que se tiene con las redes en bus, el tema de la seguridad, porque todas las estaciones pueden escuchar las transmisiones de las demás. En esta diapositiva observamos cómo se produce una colisión. En este caso, la estación A inicialmente intenta una transmisión o inicia una transmisión porque inicialmente escucha que el medio está vacío, que no hay otras transmisiones, entonces inicia la transmisión. Resulta que debido al tiempo de propagación, por ejemplo en este instante acá, la estación C escuchó el medio, pero todavía no le había llegado la onda. Entonces quiere decir que la estación C piensa que el medio está vacío y entonces inicia una transmisión. Esta transmisión de esta trama de la estación C, entonces llega un momento en el cual se cruza con la trama de la estación B. Y entonces al mezclarse las dos señales se produce lo que llamamos una colisión, que pues el resultado es una mezcla de las dos señales que no va a ser ni los bits de la estación A ni los bits de la estación C, y entonces se van a dañar las dos tramas. Entonces esto es lo que se conoce como una colisión, pues, y existen métodos para tratar de evitar estas colisiones, o sea, métodos que se llaman métodos de control de acceso al medio, que lo que intentan es ponerle un orden a las comunicaciones para tratar de evitar que sucedan estos fenómenos, estas colisiones. Bueno, ahora hablaremos de lo que son los medios de transmisión utilizados en las redes en bus y redes en árbol. Inicialmente hablaremos entonces del cable coaxial banda base. El cable coaxial banda base se le llama así porque no se modula en frecuencia ni en fase, es decir, no se monta la información sobre una portadora, sino que se transmite un código binario sin necesidad de usar una portadora. Y a esto se le conoce pues como una transmisión en banda base. Digamos, uno de los códigos más utilizados es el código Manchester, ¿sí? Que consiste en hacer una transición a mitad del bit. Puede ser una transmisión de 0 a 1 o de 1 a 0 dependiendo de lo que queramos representar, si un 1 o un 0. Con este tipo de cable entonces se puede alcanzar unas distancias de 1 a 2 kilómetros como máximo. La impedancia suele ser de unos 50 ohmios y esta pues la impedancia del terminador para evitar las reflexiones y mejorar la inmunidad al ruido a bajas frecuencias. Algunos ejemplos de estándares que manejan esto son el estándar Ethernet original, que se conoció como el 10 base 5, y el Chapernet, que se conoció en su momento como el 10 base 2. El 5 representa 500 metros
de distancia y una velocidad de transmisión de datos de 10 megabits por segundo. En este otro caso pues sería el 10 base 2, soportaría 200 metros de distancia y pues una velocidad de 10 megabits por segundo. La diferencia entre estos dos es el diámetro del cable, es decir, es más grueso el 10 base 5 y es más delgado el 10 base 2, y esto pues afecta la atenuación. El cable más delgado va a tener una mayor atenuación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se haría la conexión mediante pues una especie de divisores que se conectan a las estaciones, pues a la tarjeta de red de cada estación. Acá vemos, digamos, esto sería como el equipo de comunicaciones, el módem, que contiene la tarjeta de red, y pues tendría que tener unos conectores que lo que hacen es conectar el medio de, digamos, los dos conductores que van hacia la estación, conectarlos hacia el cable. Aquí vemos los tipos de conectores. Esto sería un terminador, ¿sí? con la impedancia característica del medio, y este sería pues un conector que iría por aquí a mitad de el bus, es decir, todas las estaciones intermedias tendrían un conector similar a este, y las estaciones que van en los extremos tendrían un conector con un terminador. En este caso, como es un cable coaxial, pues los dos conductores pues serían el apantallamiento externo del cable coaxial, y el hilo que va en el centro del cable coaxial sería el otro conductor, así como observamos acá, ¿sí? Este sería el conductor interno, y afuera tendríamos un conductor externo. Otra configuración que puede realizarse con estos cables banda base es cuando se utilizan repetidores, es decir, yo podría usar varios buses, segmentos que son buses, y a su vez interconectarlos entre ellos a través de un repetidor. El problema de esto es que pues se tiene el mismo problema que veíamos con el árbol, y es que pues los tiempos de propagación, de llegar de una de las estaciones, por ejemplo en este punto, hasta llegar a este, pues se necesita recorrer demasiado tiempo, y también pues las distancias son mayores. Finalmente esto va afectando la calidad de la señal y también los retardos, entonces se vuelve una red muy lenta. Entonces se recomienda en realidad mejor no usar este tipo de configuraciones. Otro medio de transmisión es el cable coaxial banda ancha. Pues en realidad aquí lo que varía es el método de representación de los bits, es decir, en este caso se utiliza una señal modulada en frecuencia o en fase para representar los bits sobre una portadora. Entonces en este caso pues se utilizan modulaciones digitales, y se puede también utilizar multiplexación por división en frecuencia. Es decir, una manera de hacer la conexión sería que para la comunicación en un sentido usar una frecuencia de una portadora, y para la comunicación en el otro sentido usar otra frecuencia. Eso sería si queremos usar el mismo bus, el mismo cable. Sin embargo, pues también se puede usar una configuración alternativa en la cual, si queremos transmitir a una sola frecuencia, entonces necesitaríamos tener, digamos, que hacer como una especie de U con el cable, y entonces por la conexión de más abajo en este dibujo se hace la transmisión de las tramas, y por la conexión de más arriba se recibe, o sea, por abajo se transmite y por arriba se recibe. Entonces
las señales darían la vuelta por el cable y igualmente llegarían a todas las estaciones. Bueno, con el cable coaxial en banda ancha pues se pueden obtener distancias de decenas de kilómetros, pero pues se suele usar pues la configuración unidireccional debido pues a que los amplificadores son analógicos y solo transmiten en una dirección. Entonces suele ser más común utilizar esto, la configuración de abajo. Otro medio que se utiliza en las comunicaciones en bus sería la fibra óptica. Estas fibras entonces tienen pues también tomas activos y pasivos, puede ser de cualquiera de los dos. Y el estándar más conocido para el manejo de la fibra óptica en bus se conoce como el IEEE 802.6 o DQDB, que en español sería bus dual de cola distribuida. Como la fibra óptica también se comunica en un solo sentido, ¿sí? Propaga las señales en un solo sentido, pues entonces también se puede usar un bus simple como este que tenemos acá, que sería igual, se transmite, digamos, en este caso por la conexión que tenemos arriba, la onda se propaga en este sentido y al llegar a esta parte pues se llegaría a los receptores. La otra manera sería mediante un bus dual, es decir, dos buses, uno arriba, otro abajo, y entonces por cada uno de los buses se tienen tanto transmisores como receptores, y entonces pues tocaría, dependiendo de dónde estén ubicadas las estaciones, en el orden en que, según cómo estén conectadas. Entonces, por ejemplo, si esta estación, la del medio, quisiera transmitir a la estación de la derecha, pues tendría que transmitir por el bus de arriba. Pero si quisiera transmitir a la estación de la izquierda, pues tendría que transmitir por la estación de abajo. O sea que es un poco más complejo el manejo, pero pues de eso trata el estándar de QDB para manejar este tipo de situaciones. Aquí vemos algunas conexiones típicas de fibra óptica. En este caso pues una de las más utilizadas es este conector ST, ¿sí? Y acá vemos digamos cómo se hacen las conexiones ya en los equipos de comunicaciones, ¿sí? Cómo llega la fibra, y pues en realidad pues es difícil ver la topología solamente mirando aquí las conexiones con los cables. Toca hacerle un seguimiento para poder ver cómo están interconectados los dispositivos. Otra manera de conformar un bus es utilizando cables de cobre y utilizando el estándar EIA 485. Sencillamente pues se puede utilizar dos hilos de cobre, ¿sí? Como observamos en esta configuración, tenemos dos hilos de cobre, y cada estación pues tendría unos drivers para manejar tanto la parte de transmisión, como en este caso, ¿sí? Vamos a tener dos hilos, uno se llama el hilo A y otro se llama el hilo B, y también vamos a tener un driver para la recepción, ¿sí? Entonces, como observan, tanto el transmisor, que sería este, como el receptor están conectados al mismo punto. Cada estación también entonces tiene su derivación, que a su vez va a estar conectada tanto al transmisor como al receptor. Entonces, de esta manera pues vamos a tener que cada par de drivers que tenemos aquí serían, digamos, los que están en cada una de las tarjetas de red de las estaciones. También podemos observar que se coloca
la impedancia de terminación del medio en los extremos para reducir problemas de reflejo de la señal y para que pues la red se comporte mejor. Con esta configuración se pueden obtener distancias de hasta unos 1200 metros entre los extremos, las estaciones en los extremos. También tenemos la configuración EIA 485 con 4 cables. Entonces en este caso se utilizan 2 cables para conectarlos al transmisor y otros 2 cables para conectarlos al receptor. Entonces la idea es, por ejemplo, esta estación tiene estos 2 cables conectados a su transmisor, pero a ese mismo par de cables se conecta el receptor de esta otra estación, ¿sí? Y pues es decir, la idea es, por un par de cables se transmite en un sentido y por el otro par de cables se transmite en otro sentido. También se puede obtener entonces unas distancias de 1200 metros. E igualmente hay que tener las impedancias características en cada uno de los pares de cables. Ya en la práctica pues se puede observar, este es uno de los estándares que se utilizan en redes industriales, que se conoce como Profibus, y estos son los conectores que se utilizan para conformar el bus. En realidad, como pueden observar aquí, digamos, este conector iría a una estación que puede ser un PLC y este conector pues iría a otra estación, ¿sí? Este conector de acá sería un conector que iría en un punto intermedio del bus, porque tiene pues digamos este conector aquí en la parte digamos en la parte izquierda, y allí se puede hacer la conexión de otro conector para hacer la derivación a su respectivo equipo. Y acá al final, esto sería un conector que va al final, porque pues ya no, digamos, no tendría este tipo de conexión acá. Cualquiera de los conectores, de todas maneras, se puede sencillamente corriendo un botón, en este caso que sería este botón rojo, poniéndolo en una posición, se podría hacer que se conecte en los dos extremos, tanto la entrada como la salida, para que sea digamos, una conexión a una estación intermedia en el bus, o si es una conexión ya de la última estación del bus, pues entonces se puede poner el botón en la posición para que se conecte a la impedancia de terminación y allí se cierre el bus. En el momento en que yo en uno de estos conectores ponga la impedancia de terminación, esto haría que allí se cierre el bus y no permitiría que siga hacia las demás estaciones que van digamos en su orden en el bus. Entonces hay que tener cuidado de manejar bien este botoncito para que solamente esté, digamos, activa la impedancia de terminación en los extremos del bus. Finalmente vamos a ver cómo en este estándar aquí observamos que vamos a poder tener diferentes tipos de estaciones. Pueden ser computadores, pueden ser PLCs, pueden ser válvulas, controladores de diferentes dispositivos, todos conectados a través de ese bus con ese tipo de conectores que mencionamos. Y aquí observamos también cómo influye la distancia de las estaciones en la velocidad máxima a la que se puede transmitir. Por ejemplo, si queremos una distancia de 1200 metros, pues se podría transmitir máximo a unos 93 kilobits por segundo. Pero si tenemos distancias menores, ¿sí? Por ejemplo en 600 metros podríamos transmitir hasta 187 kilobits por segundo, con 200 metros hasta 500 kilobits por segundo, o
hasta 1.5 megabits por segundo, y ya con distancias inferiores a 100 metros pues podríamos transmitir a 12 megabits por segundo. O sea que entre más corta la distancia pues va a ser mayor la velocidad a la cual se puede transmitir. Bien, esto es todo lo que tenía para contarles acerca de las redes en bus y sus aplicaciones. Muchísimas gracias.